Todos los profesores y profesoras cumplimentaremos este informe de evaluación por alumno con una serie de ítems que ahí tenéis, responsabilidad, cooperación, etcétera. Y luego todos esos datos van a pasar a una hoja de cálculo muy extensa que recoge los datos de todos los alumnos. Si os dais cuenta, hay una gran cantidad de datos que, para poder ser entendidos y trabajados por los tutores, se convierten luego en datos individuales. Esta sería la hoja global de grupo y esta otra ya sería la hoja alumno por alumno, donde entendemos todos los datos. Sí me interesa aquí ver lo de la nota final, cómo se calcula. Bueno, aquí están recogidos todos los ítems, las observaciones. Lo que me interesa es esta columna, la columna de final, pero también estas dos. El 50% común significa, bueno, pues esto por ejemplo sería la media, este 2 sería la media de la actitud, la responsabilidad, etcétera, bueno, de cada alumno en función desde cada materia. Por ejemplo, pues por lo tanto esto no nos vale. Lo que nos vale a la hora de calcular la nota final es el 50% de la nota de materia, ¿no? Por ejemplo, en este caso la calificación de materia era un 4, el 50% es un 2, y a la hora de calcular la nota final es la suma de este 50% con este 50%, pero no con el 50% de inglés para inglés, de educación física para educación física, sino con el 50% común. La idea es que este 2,1 sería el promedio me da igual que lo calculéis así, que lo calculéis como promedio de actitud, responsabilidad, cooperación, esfuerzo, actitud, responsabilidad, cooperación y esfuerzo desde todas las materias, para obtener esa imagen más global. Por lo tanto, la fórmula que calcula esta nota es este 50% más este otro 50%, ¿de acuerdo? Entonces es una fórmula aplicada ya automáticamente para todos, y como siguiente evaluación esto ya no le valdría. Entre otras cosas no le valdría porque va a variar el porcentaje. Esto ya no será la siguiente evaluación ya no será un 50, sino que será un 60. Este modelo, que parece muy complejo, nos va a permitir ver pues, que toda esa nota final tiene evidentemente una explicación. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un 4,5 de media en lo que serían las notas de materia, pero ese 4,5 de media no obedece solamente a si el alumno ha respondido bien o no ante unos exámenes puntuales, sino que analiza pues a través de ese promedio. Pues, por ejemplo, podríamos calcular también el promedio puro de lo que son las notas de materia. En este caso, el promedio puro sería un 2,4. Un 2,4, teniendo en cuenta que valoramos el 50%, esto equivaldría casi a un 5, casi a un 5, pero no llegaría a un 5. Y en el caso de todos los parámetros comunes, pues también estaríamos en un 2,1, teniendo en cuenta que el 2,5 es el que marcaría el 5. O sea, estaríamos aquí ante una persona que tiene, pues, no llega, digamos, a un suficiente claro ni en los aspectos comunes, en la responsabilidad, etcétera, ni en la nota de materia, ni en los ejercicios o actividades realizadas a lo largo de la evaluación. Hay que tener en cuenta, sobre todo, pues, todos estos elementos: la actitud, la responsabilidad, la cooperación y el esfuerzo, porque creo que estos aspectos nos van a permitir hacer una evaluación que no se limite simplemente a ser una calificación. Los alumnos y las alumnas de esta manera son valorados de forma integral, que es como marca la ley, de forma global. No basta solo con que estudien mucho un examen en concreto o con que hagan las actividades
de la materia, también tienen que responder en todas las materias, a un esfuerzo, etc. En este caso, por ejemplo, se ve que este alumno, pues su esfuerzo es muy flojo, hay varias materias donde su esfuerzo está claramente suspendido, un 1 vemos allí, por ejemplo, o un 2, no llega al 2,5. Lógicamente es fácil deducir de aquí que los problemas que tiene el alumno o la alumna no se deben solamente a una materia, se deben fundamentalmente a una actitud global que nos permitirá de esa manera hacer una valoración mucho más cualitativa y por lo tanto poder de alguna manera también informar a las familias o que las familias estéis informadas para saber qué es lo que tiene que hacer vuestro hijo o vuestra hija para mejorar. En este caso, por ejemplo, pues no tiene una problemática excesiva, aunque hay algunas materias un poco flojas. La responsabilidad, pues bueno, ya va bajando en algunas materias de una manera significativa. La cooperación, sobre todo en una materia, se ve claramente que hay un problema de cooperación con los demás compañeros y con el profesor de materia también, en el aula, porque estos son aspectos que debemos incorporar en la formación de los alumnos. Que la cooperación, que se aprende que uno no puede únicamente dedicarse a sí mismo para lo bueno o para lo malo. O sea, todos estos aspectos comunes tienen que ser o tienen que tener un peso y las familias debéis ser capaces de explicarlo. Es importante que tengamos en cuenta, lógicamente, qué es lo que pasará la nota final que aparecerá en el boletín, en el SIGAT. Pero sobre todo es muy importante que si queremos saber realmente dónde están los problemas de nuestros hijos o nuestras hijas, acudamos pues de alguna forma a los tutores para que ellos, basándose en estas hojas, puedan dar una información mucho más precisa para que las familias podáis también participar en el proceso formativo apoyando en las labores que se hacen desde el centro.